Vamos a explorar una cara del síndrome de Tourette que casi nunca se ve, una que desmonta por completo una de las ideas más equivocadas que existen. Porque esto no va solo de tics, no, va de un esfuerzo mental invisible que de verdad lo cambia todo. Para que entendamos bien de qué va esto, vamos a conocer a tres personas. Primero, Mateo. Tiene 7 años y está en esa fase de aprender a leer. Y sus profes están un poco, digamos, desconcertadas. ¿Por qué? Porque el chaval se sabe las palabras, pero tarda un montón en responder. Es como si le diera 1000 vueltas en la cabeza antes de soltarlo. Luego tenemos a Lucía, con 14 años. En clase, aunque se sepa la respuesta de sobra, se queda como congelada unos segundos antes de atreverse a levantar la mano. Ella misma lo explica. Dice que siente que tiene que pensarlo todo muchísimo para no meter la pata o hacer algo raro. Y por último, Julián, un profesional de 40 años, súper meticuloso, muy reflexivo. Sus compañeros de trabajo lo admiran, porque es que casi nunca comete un error. Pero claro, lo que no ven es que Julián llega al final del día absolutamente agotado, por lo que él llama un esfuerzo mental constante por controlarse. A ver, tenemos tres personas, tres edades muy distintas, pero un patrón que se repite, una mezcla de lentitud y una precisión casi milimétrica. Entonces, ¿qué es lo que de verdad los conecta? ¿Cuál es ese secreto que comparten? Pues aquí está la respuesta. Los tres tienen síndrome de Tourette. Y esto nos lleva al corazón del asunto, porque más allá de los tics que se pueden ver, la auténtica batalla, para muchos, es interna. Es una especie de hipervigilancia constante para no fallar, para tener cada impulso bajo control. Y aquí es donde está la gran confusión, el gran malentendido. Donde algunos ven lentitud, duda o incluso falta de conocimiento, lo que hay en realidad es un mecanismo de autorregulación súper sofisticado. No es que no puedan ir más rápido, no, es que han aprendido, casi sin darse cuenta, a pisar el freno para mantener el control. Pero bueno, ¿qué nos dice la ciencia sobre esta pausa estratégica? Vamos a ver cómo esa aparente lentitud es en realidad una adaptación cognitiva de lo más inteligente. Es que la investigación le da todo el sentido a estas experiencias. Estudios como el de HLE de 2009, por ejemplo, demuestran que después de un error, los niños con Tourette se toman todavía más tiempo para asegurarse de no volver a fallar, justo como Mateo. Luego, el trabajo de Jeter en 2014, que vincula la gravedad de los tics con un procesamiento más lento. Vamos, el caso de Lucía. Y el de Indrayet en 2022 lo clava con Julián. Una capacidad increíble para planificar, pero muchas dificultades para reaccionar a lo imprevisto. Todo encaja. Pero es que hay más, algo que no se ve a simple vista. Los estudios con electroencefalogramas revelan que, aunque por fuera parezca que todo va bien, el cerebro de personas como Julián está trabajando a un ritmo mucho más alto. Esa activación extra es la que provoca ese cansancio, esa irritabilidad al final del día. Es un esfuerzo invisible, sí, pero es agotador. Para entender este proceso, que es bastante complejo, vamos a usar una metáfora muy potente. Una que ayuda muchísimo a visualizar qué está pasando ahí dentro. Pensemos que el cerebro es como un coche. Tiene un acelerador para las acciones rápidas, para los impulsos, y tiene un freno para detenerse, pensar y actuar con seguridad. El reto para alguien con Tourette no es que uno de los dos pedales no funcione, que va. El reto es aprender a modular ambos con una precisión de cirujano. Y esta metáfora es una herramienta brutal, sobre todo con niños como Mateo, porque ayuda a validar lo que sienten sin juzgarlo. Permite crear un lenguaje común, un código secreto. Frases como ¿necesitas frenar un poco ahora? Pueden transformar una lucha interna en una habilidad que simplemente se está aprendiendo a dominar. Para los adultos, la metáfora se vuelve más sofisticada, claro. Ya no es solo un coche con 2 pedales, es como un coche de alta gama, que con el paso de los años ha desarrollado un sistema de frenado hipersensible, un sistema calibrado para detectar el más mínimo riesgo de error o, muy importante, de juicio social. Así que aquí está la clave de todo. No hay nada roto. Es un sistema de protección que ha sido entrenado de una forma tan intensa que a veces se activa más de la cuenta. Y deja a la persona como en punto muerto, con esa sensación de estar pensando demasiado. El trabajo, por tanto, no es quitar el freno, sino aprender a dosificarlo. Vale, entonces, ¿cómo podemos llevar todo esto a la vida real? Vamos a ver algunas estrategias prácticas para pasar de ese control tan rígido a un enfoque mucho más compasivo. Para los más pequeños, como Mateo, lo fundamental es quitar presión. A nivel cognitivo, ¿qué significa esto? Pues valorar la precisión por encima de la velocidad, usar juegos que ayuden a entrenar la flexibilidad mental y apoyarse mucho en cosas visuales como horarios o planificadores para descargar un poco la mente. Y en lo emocional, lo más importante es validar ese esfuerzo invisible.
O sea, reconocer abiertamente que están cansados, enseñarles a hacer pausas para recargar las pilas y usar metáforas como la del coche para que entiendan que lo que hacen es en realidad una habilidad muy especial. Con adolescentes como Lucía, el foco cambia. Nos centramos en la metacognición, que no es otra cosa que aprender a observar la propia mente. Herramientas como los diarios cognitivos les ayudan a darse cuenta de cuánto su freno interno está siendo demasiado excesivo. También funciona muy bien practicar en situaciones de poca presión, para ir cogiendo confianza poco a poco. Emocionalmente, la adolescencia es una etapa súper sensible al qué dirán. Por eso es vital crear espacios seguros donde equivocarse no sea un drama. El arte, la música, pueden ser válvulas de escape fantásticas para liberar toda esa tensión que se acumula por el autocontrol constante. Y para los adultos como Julián, que llevan ya muchos años con un sistema de control súper rígido, el objetivo es aprender a ser más flexible. ¿Y eso qué implica? Pues delegar, usar recordatorios externos para liberar carga mental y sobre todo entrenar esa capacidad de decidir cuándo hace falta ese control y cuándo uno se puede permitir ser espontáneo. A nivel emocional, el gran trabajo es con la autocrítica. Se trata de transformar a ese juez interno tan severo en una voz un poco más compasiva. Practicar lo que se conoce como la pausa compasiva. Ese pequeño instante entre que sientes una emoción y reaccionas es absolutamente clave para gestionar el agotamiento y encontrar más equilibrio. Así que, si tenemos que quedarnos con una sola idea, que sea esta. Lo que muchas veces se etiqueta como lentitud o duda en personas con Tourette no es un defecto. Para nada. Es una estrategia de supervivencia increíblemente sofisticada. Es la parte visible de un esfuerzo interno gigantesco y, en el fondo, una señal de madurez. Hay pioneros en el estudio del Tourette, como Leckman y Peterson, que lo resumieron de una forma brillante. La verdadera regulación no consiste en ir rápido, sino en saber mantenerse firme, en saber cuándo y cómo pisar el freno en medio de todo el ruido, tanto interno como externo. Y esto nos deja con una última reflexión. En un mundo que está obsesionado con la velocidad, con la inmediatez, ¿y si estamos pasando por alto una de las habilidades más valiosas que existen? La capacidad no de ir más deprisa, sino de saber con una precisión absoluta cuándo es el momento de parar.